Comienza una nueva Asamblea General de la ONU. Hoy se da apertura entonces al debate general donde participarán más de 140 líderes mundiales, cada uno con su bandera política, pero unidos, se presume, para discutir los desafíos y las problemáticas que aquejan al mundo y que están relacionados con temáticas, por ejemplo, de salud, de educación, de economía y de cambio climático, que tal como yo les decía antes, será uno de los grandes protagonistas. Para hablar un poco de esta nueva Asamblea General de la ONU que se desarrolla en Nueva York, estamos en comunicación con Aníbal Garzón, sociólogo, comunicador y analista en estudios internacionales. Aníbal, muy buenos días. Agostina Scioli te saluda desde Argentina. Hola Agostina, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Gracias por la invitación. Igualmente. Bueno, ¿cuáles serán, según tu análisis, los temas más trascendentales que van a atravesar esta nueva Asamblea General de la ONU? Bien, como has comentado, ¿no? En la introducción, está claro que el tema de Ucrania va a ser parte, ¿no? de la agenda de esta asamblea, ¿no? La 78 Asamblea General de la ONU, además con la presencia, ¿no? que hace Zelensky. También, ¿no? Siempre está en base, ¿no? Por el tema temporal, lo que es la agenda del 2030, qué objetivos, al no conseguirse los objetivos del milenio en el 2015, se hablaron, ¿no? Se postergaron, ¿no? Lo que es la agenda del 2030 y Sí. algunos factores esenciales que hemos visto, ¿no? En estas crisis, ¿no? Como el tema de la agenda climática o también el tema de la salud, ¿no? Después de la experiencia del COVID. Yo creo que son temas de agenda importantes. Pero ahora bien, lo que más allá de en la agenda, donde participan 140 presidentes, ¿no? De unos 198, 193 estados que tiene reconocidos la ONU, hay que tener en cuenta que se están dando algunas situaciones críticas en la Asamblea General de la ONU. En primer lugar, no hay que olvidar que hay un toque, ¿no? Finalmente, de agenda prioritaria, a veces para una agenda política. En este caso, a lo mejor podemos decir la agenda occidentalista. Sí que está el caso de Ucrania, hay mucho impacto mediático sobre la asistencia de Zelensky, pero no hay que olvidar que hay otros temas de agenda internacional importantes. Palestina es un tema que está enquistado, no olvidemos que está el tema del Sáhara, ¿no? en esa, pues esa invasión por parte de Marruecos, cuando es un tema de derecho de autodeterminación reconocido por la misma ONU. Tenemos el conflicto todavía que está ahí vigente en el caso de Yemen, Sudán o temas que se están dando en el Sahel. Por lo tanto, no hay que olvidar que no todo en el tema de la ONU. Si son 193 países, es un mundo, no hay que olvidar solamente que sea la agenda de la Claro, OTAN, de Occidente, la Unión Europea o Estados Unidos. claro, claro, claro. ¿Y sentís que, digamos, van a tener lugar en la agenda esos temas o que la guerra Ucrania-Rusia y, bueno, y el cambio climático se van a llevar gran parte del protagonismo? Yo creo que sobre todo hay una realidad que salen mandatarios explicando muchas veces sus realidades nacionales, pero luego qué impacto mediático tiene, qué es lo que se saca. Por ejemplo, seguramente, ¿no? Que se hable de estos temas que he comentado, pero luego no tengan espacio mediático como sí que lo va a tener Zelensky. No olvidemos que hay un dato claro en esta asamblea que tenemos que poner la cuestión, ¿no? La crisis que está llevando, que de los 5 mandatarios del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU, estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido y Francia, solamente un mandatario va a ir, que es Biden. Además, la Asamblea se genera en Nueva York. 4 de los presidentes de estos Consejos Permanentes de la ONU no van a asistir. Por lo tanto, eso es un dato que nos dice que no es una asamblea que se van a llevar diferentes acuerdos, ¿no? Cuando el tema de Ucrania es importante que se pueda llevar desde la diplomacia y no desde la guerra, como otros temas que hemos indicado. Pero si no hay esos 4 presidentes, parece ser, ¿no? Que cada uno va a dar finalmente es un foro, pero se va a evitar muchos acuerdos. No hay que olvidar también que la agenda previa a esta asamblea ha habido 2 eventos muy importantes. Primero, la cumbre BRICS entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha hecho en Sudáfrica justamente, y luego el G20, el otro polo, ¿no? Opuesto, ¿no? En este conflicto Sí. entre mundo unipolar y mundo multipolar, que se ha dado en el caso de India al G20. Por lo tanto, se llega a un ambiente, a la Asamblea General de la ONU, donde muchas veces se aprovecha también ese espacio para relaciones bilaterales o multilaterales, pero parece que se ha desfogado bastante por estos encuentros, además del G77 más China que se ha celebrado en La Habana. Y eso lleva a cabo, pues, una asamblea un poco, podríamos decir, light, ¿no? Que Claro. hace que esos 4 presidentes no acudan, y son muy importantes para que se puedan llevar acuerdos de máxima intensidad en la agenda internacional. Claro, entiendo. Hay también una serie de acuerdos, de reuniones bilaterales entre distintos mandatarios. ¿Cuál crees que es la más trascendente de las que se conoció hasta el momento?
Sí, justamente, aparte de esas declaraciones, ese foro, ¿no? Se utilizan muchas veces esos espacios para reuniones bilaterales o multilaterales. Yo creo que es importante, sobre todo, lo que se lleva dentro del concepto de sur global. No olvidemos que ha habido una reunión en La Habana, ¿no? De países, sobre todo del sur, de América Latina, de África y de Asia, ¿no? Tricontinental, que Sí. se han reunido en La Habana, ¿no? Son el G77, aunque son más países, ¿no? Más China, que llevan a cabo una declaración del sur global por la importancia. Desde que cayó el muro de Berlín, cambiamos de un mundo bipolar a lo que decimos un mundo unipolar por la hegemonía de Estados Unidos. El mundo está cambiando, hay un mundo más multipolar, hay un crecimiento de la cooperación sur-sur. Hay países, ¿no? Como el caso de Brasil, que coopera con Sudáfrica, que cooperan con la India, donde, ¿no? Ahora mismo Argentina, que también, por ejemplo, es uno de los candidatos que puede entrar o no dentro de BRICS. Por lo tanto, el mundo ahora es multicéntrico, multipolar, y eso lleva a cabo que la agenda sea diferente, no solamente que olvidar Occidente. Y creo que es un punto clave, sobre todo en esta agenda, cómo van a actuar los países del sur, dando más espacio y, sobre todo, un punto claro que también lleva años en debate, si el Consejo de Seguridad de la ONU tiene que tener una reforma. Hay 5 países que son permanentes, pero el mundo ha cambiado. La India es el Ujú. país más poblado. Argentina o Brasil son países que pueden representar a América Latina. Tenemos países de Oriente Medio. Tiene que cambiar la situación y no solamente 5 que tengan el derecho a veto. Y creo que es un punto clave para llevar también al debate dentro de la Asamblea General de la ONU, porque está cambiando. No estamos en Claro. 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos ahora mismo ya en 2023, siglo XXI. El contexto internacional se ha modificado, la ONU tiene que modificarse también, y diferentes organismos como el mismo Fondo Monetario Internacional, que todavía Estados Unidos tiene derecho a veto, y creo que es importante llevar a cabo una agenda común en beneficio, ¿no? Y sobre todo en desafíos de la comunidad internacional. Ujú. ¿Qué impulso le da Lula da Silva, que será el encargado por tradición, ¿no? Brasil es el país que abre entonces el debate general en las asambleas y esta vez, por octava vez, considerando las otras gestiones de Lula da Silva, será el encargado entonces de abrir en el día de hoy el debate. Un Lula da Silva que se muestra desde su regreso, digamos, al poder como de alguna manera un representante, ¿no? De la región, de nuestra región, y más aún en temas relacionados con el medio ambiente. ¿Qué impronta le puede llegar a dar y además de qué manera impacta también en su país y en la región? Sí, yo creo que justamente es clave el papel de Lula. Lula es lo que lleva, ¿no? Son meses en la presidencia a partir de principios de este año y ha hecho muchos viajes internacionales en su agenda. Sí. Ha sido clave, ¿no? En diferentes organismos internacionales. Lula está ahora mismo en un momento de punto clave en este conflicto que hablamos, ¿no? Podríamos decir China-Rusia, un bloque, o la Unión Europea y Estados Unidos, la OTAN, y donde hay un punto clave es Brasil. Primero, Brasil es podríamos decir, el primer punto concluyente es que Brasil es una voz importante en los pueblos del sur. ¿Por qué? Pues dentro de ese mecanismo de UNASUR, ¿no? De América del Sur, su relación, ¿no? Con el Mercosur, con Argentina. Entonces, es darle eso que se perdió, ¿no? Con Bolsonaro, darle otra vez el resurgimiento a la importancia de Brasil como potencia emergente. Pero además de esa identidad latinoamericana, ¿no? De unificar, ¿no? América Latina, no olvidemos que hizo una reunión con diferentes presidentes de América del Sur, o sus relaciones también con países de Centroamérica o de México. También Brasil es importante porque está haciendo un juego doble en esos 2 puntos. Ha acudido al G20, lo vamos a repetir, ha acudido al G20, que es una extensión del G7, ¿no? Dominado sobre todo por la Unión Europea y Estados Unidos, pero también ha acudido a BRICS, lo que decimos, ¿no? Esa nueva alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por lo tanto, es un punto claro entre ese consenso, ese diálogo que pueda llevar entre la parte más ruso-china y la parte más occidental, que ha habido un punto quiebre muy claro desde la guerra de Ucrania. Y creo que el hecho de sumarse a un país del sur, Brasil, desde el sur global, como hemos comentado, esa alianza de cooperación sur-sur, y además que también intervienen los 2 polos que ahora mismo están en choque, ¿no? En este permanente conflicto, ¿no? Diplomático, estamos diciendo, entre Oriente y Occidente, creo que es un punto clave para entrar en consenso y llegar a acuerdos. Yo creo que la imagen de Lula es muy importante para la realidad tanto interna de América Ujú. Latina, podemos decir, como la realidad internacional. Y vuelvo a repetir, su agenda ha sido de mucho estrés e importancia en Sí. la agenda internacional con todos los países que se ha reunido. Aníbal, muchas gracias por este contacto con nosotros. Un placer hablar contigo. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, Agostina. Un placer. Hasta luego.